Vamos al comienzo de este programa, reitero, por la FM Gran Rosario 88.9, estamos en presencia virtual, pero presencia al fin, desde ya, con la palabra del doctor Sergio Daniel Martín, abogado, pero, decir abogado, no voy a decir pero, como diciendo pero, bueno, abogado, funcionario, docente, investigador, y una persona comprometida con la realidad política, una persona que no está ajena a lo que ocurre en nuestro país. Inclusive quiero dejar sentado, eso se lo preguntaremos después, que hay que tener presente que en el día de ayer se estrenó a nivel nacional una película que recomiendo, que es casi indispensable verla, como lo es 1985. Santiago Mitre, déjame por favor alguna de los dividendos. Lo mismo la productora de Darín, que es Kenia, que también está en esa película, que es el juicio histórico a las juntas militares, con el fiscal Estracera, con el Nunca Más, etcétera, etcétera, etcétera. Y el doctor Martín fue parte también de ese momento histórico crucial de la República Argentina. Bien, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, sí, lo que estabas contando realmente fue una linda experiencia. Uno va al cine a veces a despejarse un poco, pero realmente fue un grato recuerdo. Yo participé, como has dicho, hace unos cuantos años, ¿no? De esto, en el año 1985, comenzó el juzgamiento en Capital Federal, por decisión del Poder Ejecutivo Nacional de ese entonces, una firme decisión, luego de haber transcurrido un tiempo tratando de que los militares hicieran el propio juicio por su actuación en la represión, ¿no? Como eso no alcanzó a mayores resultados, se presentó ante la Cámara Penal de allá, que presidía en ese entonces León Agranián, e integraban juristas de la época. Y bueno, y el fiscal Estracera fue el fiscal designado, un hombre de carrera, con alguien nuevo, Moreno Campo, que provenía de una vinculada a sus antepasados, a los militares. Muchos jóvenes, porque entre la gente de más edad, ahí se nota en la película, muy interesante, no había interesados en este juicio, ¿no? Y algunos, como los llamaban, fachos, ¿no? Y bueno, un grupo de jóvenes se puso a trabajar muy bien, gente del fiscal, entre los nuevos, colaborando con el fiscal, que en este caso protagoniza muy bien el actor Darín, y logran realizar la acusación. De todo eso uno va conociendo mucho. A mí me tocó integrar, cuando se los juicios en Rosario, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, presidida en ese entonces por el doctor Elio Covici. También se contrataron dentro del plantel, algunos que éramos estudiantes en ese entonces como relatores, contratados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de los jueces. Interviniste, perdón, Sergio, sí. Trata de separarte un poquito del micrófono porque hace como un cierto retumbe, a ver, Ahora un poco mejor, sí. Te pido esto, es decir, que vos causa FC, sí. Estabas entre los jóvenes que contratados para juzgar a los represores. Claro, nosotros, planta menos cargo, porque era un empleado ingresado con la de... Ay, se fue el sonido. Recuerdo siempre... Fue algo que fue para mí un orgullo. Fui el primero que juré por la Constitución Nacional, porque sabés vos que durante todo ese periodo de la dictadura se juraba por las actas del proceso. Exacto. No era...
al proceso. Y a mí me tocó asumir, luego de un sábado, asumió Alfonsín, alguno habrá pensado, sí, con la política. Perdón, Así, perdón, Sergio, perdón, porque hay algo que se va a tu voz. No sé qué está. ¿Querés que te llame por común? Porque a veces hay problemas No, señal acá. Trata por favor, porque tenemos que continuar, porque se va a ir el programa. Trata de ir a un lugar en donde no haya ese... Estoy lo más cerca de la bajada, tengo yo. Tenía supuestamente alta, pero no. Está bien. Continuando entonces, ahí? ahora bien. Brian, se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, le pregunto al operador, Brian. Brian, ¿se escucha bien? Bien, perfecto. Entonces, vos estabas y... Contratado, había un grupo de empleados más jóvenes, después estaba un secretario de actuación que después trabajó en la provincia, es el doctor Guillermo Camporini, y todos trabajando para la Cámara, ¿no es así? Y algunos que eran abogados como secretarios de este equipo que trabajamos un horario distinto, trabajamos de 8 a 12, de 8 a 1, y por la tarde de 5 a 8. Y trabajamos con la primer causa grande que tenía que ver con la represión en Rosario, que fue la causa FESET. Con las fotocopias que quedaron, porque recuerdo que apenas empezó la democracia, un operativo que hicieron irregulares, entraron al tribunal y se robaron los expedientes, que en ese momento creo que eran 11 tomos, 11 cuerpos. Y después, bueno, acá suerte que el secretario de aquel entonces, imprudentemente, tenía copias legalizadas, y con eso comenzamos el trabajo nosotros. Bien. Así que pero quiero recalcar que lo importante, volviendo al juicio de los comandantes que plantea la película, fue posible por un equipo, una cámara realmente que tomó la decisión de llevar adelante esos juicios y no mirar para otro lado, digamos, ¿no? Porque ahí se plantea eso. Si bien estuvo ese decreto que ordenó la investigación, los jueces no se declararon incompetentes, no empezaron a buscar. Es más, pasó algo que me sorprendió, porque pasó lo mismo, muestra la película. El primer día, donde iban a iniciarse el juicio, sonó una amenaza de bomba y la defensa de estos imputados, en ese entonces los comandantes, ¿no es cierto?, que llevaron adelante el proceso, querían suspender ahí la audiencia porque tenían temor. Pero todos los camaristas decidieron continuar. Bien. Y el fiscal. Bien. Acá pasó exactamente lo mismo en Rosario, recuerdo yo. El primer día que se sentó a declarar un personal policial, menor, no era un personaje decisivo, sonó una amenaza en el despacho de la presidenta en ese momento presidía la doctora Hernández, ya fallecida, que integró la Cámara Federal de Rosario en ese entonces. Así que bueno, sabemos que acá después esto terminó en la obediencia indebida y el punto final. Y que luego hubo toda una construcción, se tuvo que acudir, los familiares fueron a la justicia internacional y se declaró competente al haber frenado todo acá por estas leyes, obediencia debida, punto final y el indulto. Fueron a la competencia internacional que asumió Baltasar Garzón. Por un lado esa estrategia, y por otro lado, como no se podía pedir la condena de los indultados, llevarlos a juicio, los organismos de derechos humanos, los querellantes, tomaron la vía de buscar, preguntar por el destino de sus familiares, el destino de sus desaparecidos. Entonces eso no se podía evitar. Y así siguió hasta que llegó un momento que quedó tan en manifiesto lo que había pasado, que luego en el año 2003, cuando asume el entonces presidente Kirchner, esto va a recaer directamente de donde no tuvo que salir nunca, que era de las cámaras federales, del interior del país y luego de capital. Y hasta ahora tramitaron allí los juicios como corresponde, en los juzgados del interior del país, y en las cámaras federales, con llegada a la Corte. Lo que hay que señalar, tanto de aquel tiempo que era muy importante... No, que te iba a decir esto. Además de esas... Sí, te iba a decir esto, que justamente también está en cartelera, que después va a estar en plataformas, ¿no? Pero me parece muy bueno esto de que se dé durante varias semanas
en los cines, ¿no? Porque no todos tienen acceso o no quieren verlo en plataformas, ¿no?, digitales. Por eso las grandes cadenas cinematográficas se opusieron, en el caso de, porque en el tema de 1985 es por Amazon y Un crimen argentino por HBO, ¿no? Pero sí, esa película es película también que se de un filmó tema también local, digamos. Claro, y esto de que era sin cuerpo no hay delito, ¿eh? Esto que tanto se escucha, y bueno, se escuchaba de los militares, por eso eso tremendo de los desaparecidos y las desaparecidas, ¿no es cierto? Claro, pero ese equipo, sí, eso fue lo que un poco quiso decir Videla en un cinismo absoluto. Totalmente. Cuando le preguntaron y él dijo, ¿qué es un desaparecido? No está, no existe, qué sé yo, todo ese disparate. Pero bueno, fue un hombre que cuando la sociedad se pone de acuerdo y cuando los jueces, como fue ese caso, esa Cámara Federal, actuó con esa valentía, con esa... que no quiere decir aplicar ni condenar a todo el mundo, porque hubo sueltos, hubo fallos que fueron apelados, ahí se ve en el juicio. Pero cuando hay una corte que respalda, que está detrás de un proceso, porque hay una construcción de derecho constitucional, van a decir, o decimos los constitucionalistas, una construcción de los derechos humanos, de la aplicación. La tan criticada a veces reforma del 94, por fines nada más que de reelección, trajo como resultado la incorporación de los tratados de derechos humanos a la legislación, que eso fue es fundamental, produjo un avance, un cambio enorme, totalmente que hoy a lo mejor... Totalmente ¿Me entendés? Entonces, eso fue trascendental para un montón de derechos, más allá de haber obtenido o no ese señor la reelección. Puede ser el móvil egoísta del momento, pero lo que quedó que fue por el ingreso de los tratados internacionales de derechos humanos, bueno, se produce una construcción de derechos humanos en toda esa época que realmente, y además, si bien hay muchísimos fueron los desaparecidos, pero hubo testimonios muy concretos de familiares directos y de muchos que sobrevivieron y que contaron cómo había sido. Y la gran diferencia que algunos, esa teoría de los dos demonios, creo que hay que descartar, ¿por qué? Porque no es lo mismo el terrorismo del Estado que el que pueden ejercer un grupo de irregulares. Y aún así los militares contaron con algo que no contaron los irregulares, de ir a juicio. Si en esa época hasta existía la pena de muerte. Después está el concepto ese de aniquilar, no aniquilar, con el cual le querían decir, que aparece en la película, de adjudicarle a este hombre que fue presidente, qué quiso decir con ese concepto, ¿no? Que fue ministro de Justicia en ese entonces, pero obviamente nadie puede con buena intención pensar que fue dar la orden para semejante atrocidades, ¿no? Pero quiero recalcar, como claro, aniquilar, yo creo que se quiso decir en los términos... con los códigos, ¿no? Como se hizo, que aún así no se podría haber llevado a toda la gente a juicio, y se hizo, pero de la peor manera. Ahora bien, resaltemos, y esto lo podemos llevar a la cantidad de miembros de la Corte, como un tema, donde hay una Corte, hoy por más crítica que merezca el Poder Judicial o que se le haga, es todavía una de las instituciones, o la institución que quiere escuchar a las dos partes. En una sociedad donde parece que hay veces que hay gente, dirigentes, comunicadores, que miran la realidad del ojo de la cerradura, o que se mira todo de un solo lado. Bueno, volviendo al tema, Sergio, justamente sobre ese tema que ha sido tan debatido y tan politizado, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión respecto de este debate que generó tanta polémica y que va a seguir generando incuestionablemente polémica sobre el aumento, el incremento de los integrantes de la Corte, mejor dicho, de la Suprema Corte, me gusta decirlo al estilo de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en este momento son cuatro masculinos, como dije yo, ¿no? Porque en realidad son cuatro. Sí. Y representación de paridad de género, 0, nula. Sí, entonces, tal cual. ¿Cuál es tu opinión respecto de este proyecto que alcanzó
por una diferencia muy breve, 36-33 votos, que en fin se sancionara en senadores, ¿no es cierto? Mejor dicho, que se aprobara en senadores. ¿Cuál es tu opinión? Así es. Bueno, en mi opinión, indudablemente 3 o 4 miembros, como hemos tenido en los últimos tiempos, no resulta para nada conveniente. No, a nivel mundial, si miramos la cantidad 9, 15, como es en Estados Unidos, Israel, la Corte israelí de 15, Alemania tiene mucha más, Suiza, con los cantones divididos en salas, España. Si vemos la realidad mundial, supera la cantidad mínima, estarían 9 o 15 miembros. Lo que ha salido es aprobación parcial, esa aprobación en el Senado, es el proyecto que lleva a la Corte a 15 miembros. Exacto, porque no se hablaba de aquella 25 y se redujo a 15. Claro, esa representación de las provincias era un número, qué sé yo, difícil, muy numeroso, pero bueno, también hubiera sido posible dividido en sala. Hoy la realidad dice que no tenemos, porque se produce una concentración de poder, y no tenemos salas especialistas hoy en materia penal, no hay especialistas en materia laboral, no hay especialistas en administrativo. Estaría el doctor Lorenzetti como especialista en contratos, el doctor de Santa Fe como especialista en derechos constitucional y municipal. Rosati en el tema ambiental. ¿Cómo? ¿El tema? Ambiental. También, sí, también está ambiental Lorenzetti, pero no hay salas específicas en un montón de ramas fundamentales. Entonces, esta concentración de poder me parece preocupante. Creo que con todo, la Corte en materia de derechos humanos ha llevado como ejemplo una línea bien concreta, directa, donde no ha merecido crítica más que de los sectores reaccionarios a que se juzgue, y creo que está claro que no es un juicio a los militares, a los uniformados, sino a aquellos que no se comportaron como corresponde, que es otra cosa. En definitiva habrán resultado condenados 1.500 personas, si lo hubo, y hubo absueltos, y hubo gente que se la disminuyó la pena, o sea, por los canales normales. Sin embargo, fue un ejemplo de haber jugado a una dictadura en los tribunales federales. Entonces eso no es un tema menor, Pero volviendo a lo de la política en el análisis, indudablemente los tres poderes son políticos. Cuando se critica es cuando se habla de una política partidaria. Yo en esto voy a suscribir en materia de corte, que la independencia, dice el doctor Zaffaroni, va a resultar no de un juez anodino, de un juez como se hablaba en la época de los militares, que no tiene ideología. Eso no existe, no es serio. Lo que es que vamos a tener jueces de distinta ideología política, y la pluralidad de criterios, de ideología, va a dar la independencia. Porque además que vos seas peronista o socialista o comunista o cristiano, no quiere decir que por eso solo seas un mal juez. Pero si hay un equilibrio, si hay distintos pensamientos, el resultado puede ser bueno, tiene que ser independiente. Porque además puede ser un hombre, como se planteaba ahí, una reflexión que yo veía sobre la juventud y la vejez. Si un tipo ha sido un cretino toda la vida, por más que lo sientes en una banca y le digas que es independiente y él no tiene nada que ver con ningún partido, a mí me provoca más preocupación eso, que nunca haya estado comprometido con un estilo de vida, con una idea de patria, de país, ¿no es cierto? Entonces, yo creo, no le temo a las ideas, creo que en el debate lo que sí, no hay que trasladar el debate político, porque las reformas quedan y las personas pasan. Bien. Creo que sí hay que seleccionar, si es por una cuestión económica de gastos, hay que reducir el presupuesto a lo mejor en organismos que no funcionan con la eficiencia. Por ejemplo, después de la reforma quedó el Consejo de la Magistratura, que tiene una enorme cantidad de empleados y gremios. No quiero hablar mal de los empleados, ni mucho menos, pero se pueden aplicar a la Corte Mayor y poner términos. Ustedes, fijémonos, como abogados sabemos que cuando hay términos, igual a veces los juicios se hacen interminables y no se respetan los términos. Se habla hasta
tontamente de los términos judiciales, te dicen. No, el código dice eso, doctora. No, pero en los términos judiciales poco tiempo, dicen. Bien. Imagínate hacer un consejo de la magistratura cuyo producido sea sacar 1 o 2 candidatos a jueces al año. Claro. Y miles de personas afectadas a eso. Entonces, Bueno, de hay hecho, que va a haber hacer, si es elecciones necesario. ahora para el Consejo de la Magistratura. Dentro de... ¿Cómo? Va a haber elecciones para el Consejo de la Magistratura, ¿no? Ahora sí, y es muy importante eso, y que después se logre, si es necesario, yo no sé si es necesaria una reforma constitucional, pero que el reglamento imponga términos, productividad, como hoy en todas las empresas, todo el país habla de eso. Bien. ¿Cómo puede ser que para determinar quién va a ser el juez y una sucesión de ese tipo, cubrir una vacante? Y la última reflexión que no me quiero olvidar, el tema del federalismo no puede ser que teniendo en Rosario, por ejemplo, las personas capaces que tienen, los abogados, los juristas, acá vengan funcionarios por un tiempo, porque muchas veces están un tiempo y se van, a cubrir las vacantes en Rosario, en una jurisdicción muy específica y muy preocupante en algunos aspectos, como el penal. Gente que no vive acá, Claro. que no vive acá y que somos serios. Los fines de semana, el jueves se fue a Buenos Aires o a donde viene. Desde luego que eso no se puede prohibir, porque ¿cómo vas a prohibir a un argentino que se desempeñe en otro lugar del país? Pero que tiene que tener una preeminencia el local, si ya está capacitado a igualdad de condiciones, y hemos tenido casos muy concretos. Bien. Ahora se han mandado 3 pliegos de personas de Buenos Aires. Bien, Sergio. A una ciudad como es esta, sí. Sergio, mira. Así que el federalismo judicial, que lo tienen en cuenta en otros países también, no es un invento. De hecho, si es un sistema federal, entre comillas, en realidad en Argentina debería también, indudablemente, porque es uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial. Sergio, la última pregunta, y en 2 palabras, porque ya tenemos que cerrar y continuar con otro tema. Sin desmerecer para nada tus importantísimas opiniones y esa experiencia de vida que me parece muy vivificante, muy importante, porque fuiste protagonista de ese momento histórico, de ese momento bisagra en la República Argentina, que muchos jóvenes desconocen. Por lo tanto, deben ver... Sí, que es una gran preocupación. Fíjate cuando veas la película, el personaje que hace el hijo de Estracera, que supongo sí, creo que lo pone como un interlocutor, sí, como el de Norman Brisky, como un alter ego de Estracera, ¿no es cierto? Bien. Claro, y ese chico realmente lo veo en los chicos de hoy, que por ahí ignoran y han pasado 37 años, tampoco han pasado 2 siglos. Claro, porque un poco ha quedado ahí como una cuestión politizada. Concretamente, entonces, Sergio... Para defender, perdóname, lo institucional, más allá de la discusión si tal político esto, si tal político lo otro, pero defender lo institucional, lo que se logró hace 37 años con ese juicio, con esa construcción de derechos humanos. El nunca más, que fue como terminó la acusación. Exactamente. Esas palabras terminó con esa frase, tienen que retumbar más que nunca, más aún cuando al comienzo del programa decía este avance incesante, constante, permanente de la ultraderecha en todo el mundo, ¿no? Exacto. Bueno, pero no es irresistible, ¿no? Y la gente creo que se da cuenta de algunas cosas, como pasó en Italia, así que preocupa, pero bueno. Espero que sí. Sergio, en 2 palabras, ¿considerás que hay que hacer, no digo hoy, mañana, pasado, más adelante, una reforma integral de la justicia en la República Argentina? Sí, claro, toda institución necesita ayornarse, es como un cambio de época lo que estamos viviendo. Hemos pasado una pandemia que pudo haber acabado con gran parte de la población, no lo hizo estamos en borde de una guerra, hay amenaza. Desde luego que esta justicia tiene que ser la que tuvo la misma actitud que, por ejemplo, cuando se llevaron y se dijo acá se va a respaldar la democracia, acá se dice no a la tortura, no a la desaparición de personas, y ahora mismo esta justicia tiene que pasar de ser una justicia con un cierto
aroma feudal, porque mucho de lo que se le critica es la promoción y la selección de magistrados, funcionarios y empleados. Entonces, esa democratización, si bien para mí una reforma no es solo crear cargos, pero sí tener la agilidad. Yo estaba hojeando un poco la ley orgánica del Poder Judicial en España, ¿no? Mientras esperaba que me llamaras. Y ahí está puntualmente, porque el juez no es una especie de iluminado, viste, que puede después hacer lo que quiere en función de la mano. El juez es un tipo que tiene un equipo con el que trabaja y que si comete una actitud que no es correcta, se la juzga, se la analiza y se acabó. Bien. Pero además hay que crear las condiciones para que a esos cargos no vayan los más nobles, los más emparentados, los iluminados, sino que realmente pueda llegar a la gente que se ha esforzado, se ha capacitado y ha rendido un concurso, y no un toma y daca, o como decía mi viejo profesor, muy lúcido, tranza y avanza. Bien. No el más transero se debe imponer, no debe ser el más astuto, sino un hombre que conoce la realidad y que está comprometido. Pero hay cambios que nosotros pedimos que no tienen que ver solo con una reforma. En Italia, cuando hubo que enfrentar a la mafia... Perdón, pero... Te termino con esto, 2 palabras. Bien. Cuando hubo que enfrentar a la mafia, si la enfrentan 1, 2, 3 jueces, no alcanza. Bueno, le pasa como pasó a Giovanni Falcone. El tema de la manipuliti. Claro. Tienen que ir 20 jueces y bien, parar la mano y decir, dejémonos en porque esto está generando una preocupación en los ministerios públicos, en los juzgados. Ojo que hay cosas que se están haciendo bien y hay que respaldarlas. Bien, Sergio... ¿No? Lamentablemente el tiempo nos apremia y si vos estás de acuerdo continuaremos con este tema que no es menor, porque es el tema de la justicia y el no al autoritarismo, a las desapariciones, a la represión, y es un tema de derechos humanos fundamentales. Entonces, y el juicio justo, que haya juicios como hubo, no tanto, pero bien, juicios erróneos. Bien. Mal dictados, en fin. Exacto. Sí, que estoy Sergio, a tu entera disposición. Muchísimas gracias. No, por favor, Sergio, de nuevo, muchas gracias. Brevísimo corte musical y ya estamos casi promediando abrir los ojos del